Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Sánchez García, doctorante en el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, en el doctorado en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y el Deporte. En esta ocasión, en la asignatura de Bases Fisiológicas y Genéticas, con el catedrático el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa, vamos a hacer el análisis de un texto sobre un artículo que nos habla de la reversión de la firma epigenética de la enfermedad coronaria en respuesta al hábito de dejar de fumar. Estamos aquí desde Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México, hoy 28 de abril del 2024. La reversión de la firma epigenética de la enfermedad coronaria en respuesta al abandono del hábito de fumar, pues vamos a hacer un pequeño resumen. La enfermedad coronaria, conocida como CHD, es la principal causa de muerte en todo el mundo. Sin embargo, las herramientas de diagnóstico actuales para la enfermedad coronaria, como la angiografía por tomografía computarizada coronaria, el CCTA, no son adecuadas para monitorear la respuesta al tratamiento. Recientemente hemos introducido una prueba genética epigenética integrada y guiada por la inteligencia artificial para la enfermedad coronaria, cuyo núcleo consta de 6 ensayos que determinan la metilación, que es la modificación química del ADN, en vías que se sabe que moderan la patogénesis, que es el proceso por el cual se desarrolla una enfermedad, de la enfermedad coronaria. Para esta hipótesis examinamos la relación de los cambios en estos aspectos. Utilizando el ADN de 39 sujetos sometidos a una intervención para dejar de fumar por 90 días y un PCR digital sensible a la metilación, descubrimos que los cambios en la intensidad del tabaquismo epigenético se asociaron significativamente con la reversión de la firma de metilación asociada. Concluimos que todos los enfoques basados en la metilación podrían ser un método escalable para evaluar la efectividad clínica de las intervenciones para enfermedad coronaria. Utilizando el ADN de 39 sujetos sometidos a una intervención para dejar de fumar por 90 días y un PCR digital sensible a la metilación. Descubrimos que los cambios en la intensidad del tabaquismo epigenético se asociaron significativamente con la reversión de la firma de metilación asociada. Concluimos que los enfoques basados en la metilación podrían ser un método escalable para evaluar la efectividad clínica de las intervenciones para las enfermedades coronarias. Introducción. La enfermedad coronaria CHD es la principal causa de muerte en el mundo y más de 9 millones de personas mueren anualmente por infarto de miocardio. Hasta el 90 de estas muertes pueden prevenirse. Desafortunadamente existen limitaciones significativas en la utilización de enfoques diagnósticos contemporáneos de enfermedades coronarias para monitorear la efectividad de las intervenciones, tanto terapéuticas como de estilo de vida. Los métodos actuales aceptados para diagnosticar la enfermedad coronaria establecida por la American Heart Association y el American College of Cardiology incluyen pruebas de esfuerzo con electrocardiogramas, ESG, pruebas de esfuerzo o pruebas de esfuerzo farmacológicas con ecocardiografía, imágenes de perfusión miocárdica, angiografías coronarias por tomografía computarizadas y pruebas coronarias. La elección de qué prueba se emplea depende de una serie de factores, incluidos el grado de sospecha clínica de enfermedad coronaria, la capacidad de hacer ejercicio, la probabilidad de experimentar eventos de alto riesgo y la disponibilidad de recursos para realizar estas pruebas. Desafortunadamente, cada una de estas modalidades tiene limitaciones importantes que afectan su implementación clínica. Las imágenes de perfusión tienen una mejor sensibilidad y especificidad, pero requieren una infraestructura costosa, interpretación especializada y una exposición considerable a la radiación. El último método es la angiografía coronaria, que muchos consideran el estándar de oro para la evaluación de la enfermedad coronaria. Sin embargo, es invasivo. Implica una exposición considerable a la radiación. Más importante aún, estas herramientas de diagnóstico
no logran proporcionar información procesable para personalizar la atención al paciente y carecen de la capacidad de medir la efectividad de las intervenciones. Por lo tanto, existe una necesidad considerable de métodos menos costosos e invasivos para evaluar el estado de la enfermedad coronaria, que también proporcionen información procesable, que los proveedores de atención médica puedan aprovechar para adaptar, perfeccionar y mejorar los planes de tratamiento para cada paciente de manera más efectiva. Recientemente, el Cario Diagnostics ha introducido una prueba genético-epigenética guiada por la inteligencia artificial llamada Precision CHD para evaluar la enfermedad coronaria actual. La prueba utiliza un modelo de aprendizaje automático para interpretar la señal genéticamente contextual de 6 ensayos de PCR digital sensible a la metilación para determinar el estado de enfermedad coronaria con valores generales de área bajo la curva, sensibilidad y especificidad. La prueba utiliza ADN de sangre total y un método de laboratorio basado en PCR relativamente económico. Por lo tanto, este nuevo enfoque de prueba de enfermedades coronarias es inherentemente más escalable y compatible con las operaciones de la mayoría de los laboratorios clínicos. Además, presenta dos ventajas potenciales. En primer lugar, permite a los médicos obtener información específica del paciente sobre el estilo de vida o los factores fisiológicos potencialmente abordables. Y en segundo lugar, puede ser posible utilizarla para que sirva como indicador del éxito de la terapia contra la enfermedad coronaria. El diseño de métodos más escalables para evaluar el éxito de la terapia contra la enfermedad coronaria podría tener un alto impacto clínico. Como resultado, los médicos se ven relegados a agregar mediciones separadas de factores de riesgos individuales como presión arterial alta, colesterol elevado o el propio estado del HbA1c para determinar la efectividad de tratamiento para la enfermedad coronaria. Sin embargo, muchas de estas medidas, como la presión arterial y los niveles del colesterol, son relativamente imprecisas. Pueden variar considerablemente de un día a otro y no son suficientes para abordar completamente la enfermedad coronaria. Por lo tanto, una prueba más sólida como el ensayo del HbA1c, que se utilice para evaluar directamente y con mayor precisión el estado de la enfermedad coronaria y la eficacia del tratamiento, sería un avance significativo. Anteriormente hemos demostrado que una de las tres medidas contenidas en una prueba genética-epigenética integrada para evaluar el riesgo de enfermedad coronaria a 3 años cambió significativamente en función del tratamiento para el tabaquismo. Dado que dejar de fumar es un factor clave de la enfermedad coronaria y la terapia para dejar de fumar puede mejorar notablemente la supervivencia en fumadores con enfermedad coronaria. Esto sugiere que la metilación en uno o más de los 6 aspectos evaluados en la prueba también puede responder a la terapia para fumar. ¿Qué materiales y métodos se utilizaron en este experimento? Bueno, los 39 sujetos que participaron en este estudio formaron parte de un programa para dejar de fumar basados en incentivos de 90 días, cuyo propósito general era comprender la relación entre dejar de fumar y la inflamación pulmonar. Cada participante potencial que fue alertado sobre el estudio mediante una serie de anuncios dirigidos a pacientes y al personal de la Universidad de Iowa tuvo que completar una breve encuesta en línea en la que afirmaba fumar al menos 10 cigarrillos al día. Cada participante fue inscrito en un protocolo que incluía una visita de admisión y 3 visitas de seguimiento mensuales, posteriores a los 30, 60 y 90 días. En cada una de estas visitas se preguntó a cada uno de los sujetos por sus niveles actuales de tabaquismo y se les realizó una flebotomía para proporcionar ADN para los análisis epigénéticos. Debido a la preocupación de que los medicamentos para dejar de fumar puedan interferir con los estudios de imágenes pulmonares, se indicó a los sujetos que no usaran medicamentos para dejar de fumar. En el momento de la preparación de la muestra, un total de 75 sujetos se habían inscrito en el estudio, 39 de los cuales asistieron con éxito a las 4 visitas clínicas. El ADN para los estudios epigenéticos se preparó a partir de sangre completa, utilizando el método desarrollado por Lahiri y Nuremberg. Los resultados. Las características clínicas y demográficas de los 39 sujetos que completaron con éxito el protocolo. En general, los sujetos tendían a ser blancos,
de unos 40 años y hombres. El 22 de 39, o sea el 56% de estos sujetos, tendían a ser fumadores empedernidos. El sujeto promedio fumaba 17 cigarrillos por día y había consumido previamente 28 paquetes al año de consumo total de cigarrillos. En el transcurso del paradigma del tratamiento de 90 días, 22 sujetos exhibieron niveles indetectables de cotinina, que es un alcaloide del tabaco, en las 3 visitas de seguimiento, mientras que los 17 sujetos restantes exhibieron un valor de cotinina positivo en una o más visitas del seguimiento. En general, aquellos con niveles de cotinina negativos en las 3 visitas redujeron la intensidad del tabaquismo más que aquellos con una o más pruebas de cotinina positivas, pero ambos grupos tuvieron disminuciones en la ingesta autoinformada y aumentos en la CG 05, 57, 59, 21 de metilación general. Discusión. Bueno, pues la idea es crear métodos mejores y más escalables para evaluar la efectividad de la intervención de las enfermedades coronarias. Puede ser un paso importante para aumentar la efectividad del tratamiento de las enfermedades coronarias. En ese sentido, nuestra demostración de que 5 de los 6 aspectos de la prueba muestran cambios significativos en respuestas a un tratamiento de 90 días para dejar de fumar, que es un primer paso prometedor. Una de las limitaciones de este estudio es el tamaño relativamente pequeño de la muestra y el hecho de que casi exclusivamente la generalidad de las personas sean blancas. Además, solo analizamos una intervención relacionada con la enfermedad coronaria que es dejar de fumar. Fumar se asocia con un mayor riesgo de diabetes. Como tal, esto tiene sentido intuitivo. Al mismo tiempo, el tabaquismo también ha sido implicado repetidamente como una de las principales causas de inflamación. Por lo tanto, la ausencia de una asociación sólida entre la intensidad del tabaquismo y la metilación del ADN en la vía inflamatoria interrogada, pues es algo sorprendente. Por otra parte, es importante señalar que el uso del término inflamación puede ser amplio y que no todos los procesos inflamatorios pueden verse afectados por el tabaquismo. Para los médicos familiarizados con los procesos psicosociales implicados en el abandono del hábito del fumar, el hallazgo de que la metilación en 5 de las 6 vías interrogadas por los ensayos comienzan a volver al valor inicial después de solo 90 días de terapia no es sorprendente. Para reducir o dejar de fumar, los pacientes suelen realizar cambios radicales en su estilo de vida para evitar estímulos, como evitar bares o amigos que fuman, que pueden desencadenar la necesidad de fumar. A menudo estos cambios van acompañados de mejoras en la dieta y en patrones de ejercicios, y en la disminución en el consumo de alcohol, es decir, dejar de fumar con éxito. Se han realizado varios estudios en todo el epigenoma, que son los cambios epigenéticos en una célula, sobre la dependencia temporal de la reversión de la metilación en aquellos que están dejando de fumar. Estos estudios han demostrado que la reversión de los cambios de metilación asociados al tabaquismo en los miles de sitios afectados pueden ser divididos en 3 categorías. La segunda clase son aquellos que revierten más lentamente, mientras que la tercera clase son aquellos que revierten muy lentamente en todo caso. Por lo tanto, no debería sorprendernos encontrar variaciones en la escala temporal de la capacidad de respuesta de estos, que también predicen el estado de enfermedad coronaria. Aunque son notablemente significativos desde un punto de vista estadístico, estos hallazgos no solo deben de considerarse como una incursión inicial en la epigenética de la terapia eficaz para la enfermedad coronaria. El tratamiento eficaz de la enfermedad coronaria requiere centrarse en el estilo de vida único o en los factores fisiológicos que impulsan la patología. Para algunos pacientes esto significa centrarse en el peso, para otros en controlar la diabetes, para otros aún en los niveles de colesterol. Sin embargo, dado que aborda con éxito estos factores causales, a menudo también implica cambios amplios en otros factores clínicos de la enfermedad coronaria. Se debe alentar a los investigadores a utilizar medidas amplias para capturar completamente el impacto de los cambios que ocurren en la vida de los pacientes. Fundamentalmente, este fue solo un estudio de 90 días. Dado que los pacientes a menudo recaen en hábitos poco saludables, es esencial recopilar información a largo plazo para que los médicos y los expertos en políticas de salud pública puedan equilibrar el costo de las intervenciones con su impacto a largo plazo en los resultados de enfermedad coronaria.
Sin embargo, para los estudios de factores clínicos para los cuales se dispone de medidas de estado estacionario menos precisas, como los niveles de lípidos séricos, es posible que los médicos necesiten utilizar estrategias innovadoras o tamaños de muestras más grandes para detectar cambios significativos en la metilación. También es esencial comprender el efecto de enfermedades comórbidas, como la obesidad o la diabetes en la respuesta clínica. Estos exámenes deben de realizarse junto a análisis genéticos, como los que ofrecen las puntuaciones de riesgo poligénico, que pueden ayudar a analizar los efectos adquiridos de cualquier comorbilidad con los factores genéticos heredados que contribuyen a estas enfermedades. Puede ser que cuantificar y comprender estos efectos potencialmente sea confuso y difícil. En este sentido, esta puede ser una excelente oportunidad para que la inteligencia artificial avance en su papel en la derivación e implementación de estas tecnologías de prueba. Las tecnologías de inteligencia artificial para agregar y analizar datos genéticos y de metilación son cada vez más comunes. Estas herramientas deberán integrarse con herramientas para analizar datos de laboratorio clínico o de textos de registros médicos electrónicos, para crear una comprensión más completa del rendimiento y las implicaciones de estas tecnologías en el mundo real. Si estos ensayos tienen el poder estadístico adecuado y se monitorean cuidadosamente el cumplimiento del tratamiento, creemos que los estudios adicionales de la metilómica para otros tipos de terapia para la enfermedad coronaria tienen buenas posibilidades de éxito. En resumen, mostramos cambios significativos en la metilación del ADN en 5 de los 6 aspectos medidos en la prueba, recientemente descrita para la evaluación de la enfermedad coronaria actual. Sugerimos que estudios adicionales para comprender la respuesta metilómica al tratamiento de la enfermedad coronaria puedan conducir a métodos mejorados para guiar el tratamiento de la enfermedad coronaria. Ustedes pueden también acceder a esta bibliografía que está elaborada por Philibert, Moody y Dogan en The Reversion of the Epigenetic Signature of Coronary Heart Disease in Response to Smoking Cessation del 2023. Esperamos que este análisis y esta investigación haya sido de su interés y que se den próximamente nuevos estudios al respecto para poder ir fortaleciendo pues estas hipótesis para poder ir teniendo una mejor respuesta ante el tratamiento de las enfermedades coronarias. Pues muchas gracias y hasta la próxima.